En la Segunda Guerra Mundial, algunas de las operaciones más extraordinarias de las fuerzas especiales cambiaron el curso de la historia. Ahora volvemos a contar dichas historias de una forma que no había sido posible hasta ahora, utilizando gráficos de última generación, análisis expertos, demostraciones con armas y explosivos, y relatos en primera persona de hombres que hicieron historia. Examinaremos desde un punto de vista forense cómo transcurrieron exactamente dichos acontecimientos minuto a minuto. Ahora podremos revelar si fue una táctica bien diseñada o simple suerte lo que triunfó al final. En este episodio, una unidad de fuerzas especiales olvidada, compuesta por soldados de dos naciones, organiza un asalto de noche, en un desesperado intento por acabar con el impasse de Italia. Relataremos la historia de estos guerreros de montaña y escucharemos los testimonios del sargento Don McKinnon, el soldado Joe Doffany y el soldado Ken Betts al intentar desafiar a la muerte escalando una montaña a oscuras antes de atacar los afianzados veteranos alemanes en un brutal combate mano a mano. Se trata de una operación de alto riesgo que podría cambiar el curso del Frente Sur en la Guerra de Europa. Cuerpos de élite de la Segunda Guerra Mundial, masacre en la montaña. 2 de diciembre de 1943, 22:30 horas. En las montañas del centro de Italia, un enorme bombardeo de los aliados proporciona fuego de cobertura a un grupo de soldados de élite que se preparan para entrar en acción por primera vez juntos. Pertenecen a una fuerza especial encubierta formada por soldados estadounidenses y canadienses a la que el enemigo pronto apodaría como Diablos Negros por su letal experiencia en los tiroteos nocturnos. Se abren camino hacia Monte la Defensa, un fuerte montañoso en el centro de la línea de invierno de Alemania, donde les espera un ataque imposible contra un importante y despiadado enemigo. Pero al iniciar el ascenso, tienen que enfrentarse a condiciones montañosas extremas e invernales. A finales de 1943, los aliados habían conseguido llegar hasta la mitad de la península itálica. Se acercaban a la capital, Roma, pero tenían que conseguir superar la línea de invierno para llegar a dicha ciudad. Después de más de 4 años de guerra, las cosas empiezan a complicarse para la Alemania de Hitler. Los norteamericanos están trayendo cientos y cientos de tropas hasta Gran Bretaña para ayudar a los aliados a invadir Europa. En el frente este, la Unión Soviética ha liberado una tremenda ofensiva invernal contra las fuerzas alemanas. En el Mediterráneo, el antiguo aliado de Hitler, Italia, se ha rendido. Ahora los aliados están luchando para liberar al país de la ocupación alemana. Pero el enemigo organiza una fuerte defensa, aprovechando su gran conocimiento del terreno montañoso para mantener a los aliados a raya. Estancados, los aliados tienen que volver a poner las cosas en marcha, y rápido. Bajo el nombre en clave de Operación Raincoat, los aliados lanzarán un fuerte y prolongado ataque contra las defensas alemanas al sur de la capital. El propósito de la operación Raincoat era fragmentar la línea de invierno alemana, y para hacer eso la clave estaba en Monte la Defensa. Si conseguían hacerse con dicho terreno, acabarían rompiendo la defensa alemana, y eso abriría el camino hasta Roma. Si la misión fracasaba, la guerra podría extenderse durante meses, o incluso durante 1 o 2 años más. Bajo la operación Raincoat se llevarán a cabo 3 ataques simultáneos de los aliados en lo alto de la montaña. Los británicos se ocuparán de Monte Camino, a la izquierda, mientras que los norteamericanos atacarán el Monte Maggiore a la derecha. Pero los Diablos Negros, sin haber sido puestos a prueba aún, deberán asaltar el punto más peligroso de todos, la importantísima posición central de Monte la Defensa. El plan. Primero tendrán que escalar una pendiente prácticamente vertical de 60 metros, totalmente a oscuras y en condiciones muy peligrosas, llevando un equipo de 40 kilogramos a cuestas. Los hombres deberán continuar escalando sin ser detectados por los centinelas alemanes hasta la cima. Si los Diablos Negros consiguen llegar a la cima a salvo, entonces comenzará la parte más dura. Los hombres tendrán que derrotar sin ayuda a unos 400 defensores armados hasta los dientes, teniendo en cuenta que se habrán atrincherado y pertrechado con MG-42, morteros y un ilimitado suministro de granadas. La única
única forma de hacerlo será mediante un ataque letal en masa con enfrentamientos en espacios reducidos y combates mano a mano. Si los Diablos Negros completan la operación con éxito, tendrán que continuar hasta su siguiente objetivo: Monte la Remetanea. Solo entonces habrán completado su misión y asegurado el terreno que permitirá abrir la carretera hasta Roma. Bill Story está con una patrulla de reconocimiento enviada para buscar rutas para ascender la montaña. Como joven sargento de un pelotón de la infantería ligera de Winnipeg, se presentó voluntario para un entrenamiento como paracaidista para poder estar en el centro de la acción y acabó en los Diablos Negros. Inteligente y organizado, pronto fue enviado al destacamento del cuartel general. Ahora se encarga de evaluar pruebas sobre intentos previos fallidos a la hora de conquistar la montaña. En 1943 los alemanes ya sabían cómo construir una buena línea defensiva. Colocaban decenas de miles de minas delante de la línea de invierno. Construían puestos de ametralladoras con campos de fuego entrelazados, alambres de púas y artillería. Era imposible moverse delante de la línea de invierno sin que los alemanes te disparasen, y sin embargo enviaron a los Diablos Negros hasta el epicentro de su defensa. Parece que los alemanes tienen todos los puntos de ascenso a la montaña cubiertos. Pero Bill Story y los soldados identifican una ruta que podría utilizarse para superar a las defensas alemanas del norte. Una ruta que al principio parece imposible, incluso una locura. Ya habían probado todos los caminos tradicionales y los alemanes habían sellado la cima de la montaña. Así que solo les quedaba una opción: escalar la pared de la montaña. Es un plan prácticamente suicida. Uno que solo una unidad con la experiencia y el entrenamiento de los Diablos Negros se atrevería a considerar siquiera. Esta unidad de élite, oficialmente conocida como la Primera Fuerza de Servicios Especiales, fue creada para operaciones en condiciones invernales extremas tras la línea enemiga. Cada hombre había sido seleccionado cuidadosamente por su experiencia en condiciones difíciles. Muchos eran antiguos leñadores, guardas forestales y cazadores de las montañas de América del Norte, ahora entrenados de forma intensiva en el arte de la guerra en montañas y durante el invierno. El objetivo inicial era atacar a los alemanes en Noruega, así que se sometieron a un duro entrenamiento en Montana, en las montañas, escalando a diario, atravesando el terreno y caminando hasta el agotamiento físico para poder hacer exactamente lo que acabarían teniendo que hacer en Italia. 0 horas, 3 de diciembre. El canadiense Joe Doffany de las praderas de Manitoba es un soldado innato con un punto malvado, que ya ha sido relegado de cabo a soldado raso 2 veces. Ha sido seleccionado para unirse a un equipo de 4 hombres liderado por los 2 mejores escaladores de esa fuerza, los sargentos Howard Van Ausdale y Tom Fenton. Escalarán la montaña con cuerdas que después el resto de hombres utilizarán para subir hasta la cima. Van y Tom subieron hasta la cima con sus cuerdas y atamos las nuestras al final de las suyas. Van y Tom llevaron dichas cuerdas hasta la cima de la montaña. Justo debajo de la cumbre hay un precipicio de 60 metros que asciende de manera prácticamente vertical a unos 70 grados. Cuando llegan a la cima de la montaña, los soldados toman una decisión terrible. Van me dijo que no podían resistirse a echar un vistazo. Tenían que ascender un pelín más para poder ver algo, y ahí fue cuando vieron a un centinela alemán pasando por delante. Imaginen que aquel tipo le hubiera visto. Eso habría estropeado toda la operación. Los Diablos Negros han tenido mucha suerte. De haber sido descubiertos, habrían tenido que lidiar con una respuesta rápida e implacable. El terreno alrededor de la defensa está protegido por unos 400 hombres, incluyendo soldados del regimiento número 104 de los Granaderos Panzer. Veteranos con gran experiencia luchando en el norte de África y en Sicilia. Están bien atrincherados en la cima de la montaña. Utilizan las rocas como posiciones defensivas. Evitan la cima como tal, que supone un imán para el fuego enemigo, pero ocupan posiciones de camuflaje estratégicamente colocadas alrededor de la cima. Sus ametralladoras y morteros están colocados para frenar cualquier incursión.
Eso significa que han manipulado el alcance y la orientación y que pueden atacarles con los ojos cerrados en caso de que sea necesario. Pero nadie está protegiendo el lado noreste de la montaña. Creen que no hay nadie lo suficientemente loco como para entrar por ahí. Ahora, Dofan y los 100 hombres de la primera compañía están ascendiendo la supuestamente imposible ruta hasta la cima. Entre ellos el soldado norteamericano Ken Betts, un huérfano sin familia y nada que perder, que se presentó voluntario por una paga extra de $50 al mes. Y el sargento canadiense Don McKinnon. Hace 2 años mintió sobre su edad para enrolarse a los 16 y seguir a su hermano mayor hasta el ejército. Ahora se pregunta si fue una buena idea. Y ahí fue cuando empecé a pensar, ¿qué estoy haciendo en esta maldita montaña, tan lejos de casa? Empecé a pensar en mi familia de Montreal y en que no tenían ni idea de dónde narices estaba. Solo tenía 18 años. Las condiciones en la montaña son peligrosas. Al igual que McKinnon, Betts y la primera compañía escalan la montaña. La artillería norteamericana les proporciona fuego de cobertura atacando la cumbre desde posiciones a más de 15 kilómetros de distancia. 22.000 proyectiles caen cada hora. Se utilizaron más de 900 armas para bombardear la montaña mientras aquellos hombres la escalaban. Tal y como dijo uno de los Diablos Negros, parecía que la montaña estaba ardiendo. El bombardeo obliga a los alemanes a mirar hacia abajo. Si ahora ven a la patrulla de asalto, el ataque podría convertirse en una masacre. Si los alemanes les hubieran visto mientras escalaban la montaña, los Diablos Negros habrían tenido muy poquito margen para protegerse. Los alemanes podrían haber lanzado granadas de mano, disparado hacia el borde de la montaña, disparado con sus ametralladoras y haberles lanzado rocas de haber querido. Y los Diablos Negros no habrían podido hacer nada salvo seguir ahí colgados y continuar el ascenso. Pero esta maniobra tan arriesgada acaba dando sus frutos. Tras 30 minutos escalando con cuerdas, Don McKinnon y la primera compañía llegan a la cumbre sin oposición. Es una hazaña increíble. Los alemanes no tenían ninguna razón para acercarse al borde de la montaña y ver si alguien estaba escalando por ahí. Era una montaña imposible, nadie podría haberla escalado. A la primera compañía del capitán Rothman pronto se unen la segunda y la tercera compañía. 300 hombres en total. La tercera compañía está en el flanco derecho, la segunda compañía en el centro y la primera compañía en el lado izquierdo. La primera fase de la misión y la más crucial ya ha sido completada. Ahora los hombres se preparan para el siguiente paso. Un combate cuerpo a cuerpo, de noche, del que no solo depende la victoria, sino también su supervivencia. A medida que los Diablos Negros se preparan para entrar en combate, muchos están exhaustos tras el épico ascenso. Seguro que su visión estaba afectada, su respiración era rápida y su coordinación estaba tocada. Seguro que aquello afectó a su capacidad de lucha. Así resulta difícil moverse rápido y apuntar con un arma. En momentos como este, las fuerzas especiales valoran mucho la buena forma física y el entrenamiento. Les consuela saber que una vez que comience el tiroteo podrán echar mano de una de las armas de infantería más eficaces de toda la guerra. Este es el fusil Garand M1. Funcionaba con gas y era semiautomático. Se podía insertar una bayoneta delante. Uno de sus defectos era que el lateral resultaba un poquito pesado. El principal problema del Garand era que sus usuarios podían sufrir percances con los pulgares. Cuando los soldados cargaban el arma, presionaban hacia abajo y el perno avanzaba hacia adelante arrancándoles el pulgar. El Garand tenía un diseño complicado, pero era increíblemente robusto y a los soldados norteamericanos les encantaba. Y lo más importante es que tenía una capacidad de detención increíble y por eso funcionaba tan bien en el campo de batalla. 5:30 horas. 300 hombres de los Diablos Negros han alcanzado la cima del monte La Defensa totalmente a oscuras y bajo una tremenda lluvia.
Ahora comienza la segunda fase de la operación. Acoplar bayonetas a sus Garands y avanzar a hurtadillas para lanzar un ataque sorpresa sobre los alemanes. Gracias a su extraordinaria escalada nocturna, el factor sorpresa juega a su favor. En el momento apropiado, la artillería de los aliados cambia sus disparos hacia objetivos más lejanos para evitar disparar a los Diablos Negros. Defensores alemanes experimentados saben que significa que el ataque de la infantería será inminente. Empiezan a disparar a la oscuridad utilizando sus armas para despejar los caminos de la montaña de donde esperan que ocurra el ataque. Pero dichos caminos están vacíos. Los Diablos Negros ya están en la montaña y se están acercando. El sargento Don McKinnon, de 18 años, está con la primera compañía en el flanco izquierdo. Estábamos prácticamente encima de los alemanes cuando alguien le dio una patada a una piedra. El soldado Howard Van Ausdale pega el primer tiro. Y el infierno se abrió ante nosotros. Joe Doffany se une a los soldados mientras intentan encontrar un sitio donde refugiarse del fuego. Había proyectiles volando por todas partes. El fuego de los alemanes era bastante intenso, pero no creo que supieran a qué le estaban disparando o qué estaba pasando en realidad. Han pillado a los alemanes fuera de guardia, pero reaccionan rápido. Ocupan una cadena de puestos defensivos detrás de la cima y los Diablos Negros deben derribarlos uno a uno. Pero primero deben ganar el tiroteo y mantener a los alemanes a raya con su ofensiva. Unidas, las tres compañías tienen el potencial necesario para disparar 36.000 rondas por minuto, gracias a sus armas automáticas y a más de un año de intenso entrenamiento. Agosto de 1942. Fuerte William Henry Harrison, Montana. Bajo las órdenes del teniente coronel Robert Frederick del Ejército de Estados Unidos, un comando único y multinacional comienza a entrenar para una misión excepcional. Bautizada como la primera fuerza de servicios especiales, será la primera unidad de la historia en la que soldados canadienses y norteamericanos luchen hombro con hombro. La gente consideraba que esta clase de unidades de élite eran de lo más útiles. Los comandos de Gran Bretaña, los servicios aéreos especiales del norte de África, así que querían crear más. Pero también había una especie de competición nacional. Los británicos tenían sus fuerzas especiales y ahora los canadienses y los norteamericanos querían crear las suyas. Los soldados se sometían a un entrenamiento implacable, centrado en el manejo de armas, el alpinismo, los paracaídas y las demoliciones. Pero sobre todo se centraban en adquirir una buena forma física. Todos estábamos preparados y en muy buena forma física, hasta el último de nosotros. Sin duda llegué a mi tope durante aquellos años. Supuso el nacimiento de una de las primeras fuerzas especiales modernas. Después de más de un año de entrenamiento, cuando aquellos hombres por fin tuvieron la oportunidad de enfrentarse a los alemanes en Italia, esa fuerza tan perfeccionada se comportó como una serpiente, lista para atacar. La pesca del totoaba a manos de los traficantes chinos y los cárteles mexicanos está acabando con las vaquitas. La vaquita marina se está extinguiendo. Había 100 y ahora hay menos de 30. El tiempo se agota. Es una guerra contra la extinción de una especie. Lucharemos por todas y cada una de ellas. Sea of Shadows. El domingo a las 10 estreno en National Geographic. Jabón, leche, tónico, qué lío. Agua micelar de Garnier. Como un imán, limpia, desmaquilla y tonifica en un solo gesto. Para mí, la mejor. Agua micelar de Garnier. Ahora mismo niños y niñas en todo el mundo están luchando por sobrevivir. En Níger el tiempo se acaba para la pequeña Hassana. Tiene 10 meses y sufre una grave desnutrición. En Yemen, la guerra Irán ha dejado a Nusair en una situación crítica. Como ellos, miles de niños están en peligro. Por favor, envía un mensaje con la palabra ayuda al 28098. No hay tiempo que perder. Ahora todos los Diablos Negros del segundo regimiento están en lo alto del Monte La Defensa. Su siguiente tarea
tarea consiste en eliminar las posiciones enemigas situadas cerca de la cima y que están custodiadas por más de 200 veteranos alemanes. Las tres compañías se dispersan. Los canadienses Joe Doffany, Don McKinnon y el norteamericano Ken Betts están con la primera compañía en el flanco izquierdo. Todos ellos saben que la retirada no es una opción. Si el plan fracasaba, los Diablos Negros estaban casi seguros de que acabarían siendo eliminados. No tenían dónde ir si alguna de las cosas que estaban haciendo fallaba. El plan de los Diablos Negros se basa en la agresión y en el impulso. Golpear al enemigo antes de que tenga tiempo de reaccionar. El sargento Don McKinnon lidera su escuadrón hacia las posiciones alemanas de la cima, usando el fuego y maniobra que sigue siendo clave en las tácticas modernas de infantería de hoy en día. La táctica del fuego y maniobra consiste en que un soldado o sección ponga en marcha un fuego de supresión mientras el resto de soldados o secciones avanzan. Avanzan corriendo una distancia corta conocida como límite táctico y luego se intercambian para que los hombres que estaban avanzando paren y sean los que disparen mientras el resto avanzan. Hay que hacer esto hasta estar lo suficientemente cerca como para emprender el asalto final. Cada grupo de 16 hombres recibe fuego de cobertura de sus propias ametralladoras. Ken Betts, el duro soldado norteamericano que lucha por una paga mejor, domina su Browning de calibre 30. Es su primer combate y dispara a diestro y siniestro. Activamos nuestras ametralladoras y disparamos a cualquier cosa que se pareciese a un Kraut o alemán. Parecía que nuestros cinturones de munición se gastaban enseguida. Les diré una cosa, siempre se ha dicho que no hay ateístas en las trincheras, y es cierto. A pesar de todo el entrenamiento al que habían sido sometidos, esta era una de las primeras operaciones que los Diablos Negros llevaban a cabo, así que muchos soldados estaban muy verdes y tenían poca experiencia. Tuvieron que aprender muy rápido en aquella montaña. Disparar de noche es extremadamente difícil. Afecta a la comunicación, identificación y navegación. Entender tus objetivos y contar con un buen liderazgo es vital. Los Diablos Negros eran una unidad muy bien entrenada, con una moral excelente, pero con muy poca experiencia en combate. Unidades como estas suelen acabar con muchas víctimas en el primer ataque, porque están tan entusiasmados que acaban siendo imprudentes. Pero en este ataque en concreto, eso era lo realmente necesario. A pesar de ser novatos en combates, Betts y el resto de los Diablos Negros responden con agresividad y determinación. Déjenme que les cuente algo, solo hay un segundo, solo uno, en el que se es un soldado poco experimentado. Después de ese segundo, o eres un veterano experto o estás muerto. El soldado Joe Doffany, que lideró el ascenso de la montaña, está ahora en el flanco izquierdo, intentando avanzar hasta el intenso fuego enemigo. Y ahí fue cuando empezaron a dispararme. Los proyectiles volaban por todas partes. Doffany huye del tiroteo de las temidas ametralladoras MG-42. La MG-42, la ametralladora alemana por excelencia, tenía una tasa de disparo letal. Con unas 1500 rondas por minuto sonaba como si estuviera rasgando una tela. Por eso la llamaron la sierra circular de Hitler. La ametralladora estuvo en el centro de todos los planes defensivos alemanes. Tenía varias posiciones de disparo camufladas y alternas, y dado su amplio alcance, solía ser la primera en abrir fuego. Su increíble trípode y su mirilla óptica permitían a la MG-42 derribar objetivos a 2800 metros durante el día. La MG-42 era un arma horrible. No tuve oportunidad. Me acribillaron. No sé si fue el shock de las balas alcanzándome o qué, pero me desmayé. No sé cuánto tiempo fue, pero recuperé la conciencia. Tuve el suficiente sentido común como para quedarme totalmente quieto. No moví ningún músculo y cuando el fuego paró para atacar a los hombres que venían detrás de mí, me levanté y me largué de allí. Una vez a cubierto miré mi brazo herido. También me fijé en el rifle, y lo único que quedaba de él era el cañón. Una bala me había alcanzado el brazo, pero la peor parte se la había llevado el rifle. Su rifle le ha salvado la vida. Ha sido una huida increíble. A pesar de estar bajo un intenso tiroteo, consigue retroceder para pedir ayuda médica.
A medida que va amaneciendo, los Diablos Negros se acercan a unos 90 metros de su objetivo, las cuevas y los búnkeres que defienden la cima de Monte la Defensa. Y ahí fue donde tantos meses de entrenamiento dieron sus frutos. Un fuego concentrado y rápido obliga al enemigo a mantener la cabeza gacha, mientras que el ataque principal se coloca en posición. Si no tienes capacidad de disparo directa o indirecta, tienes que acercarte, lanzar granadas y machacarles. Gran parte de la batalla se libra cuerpo a cuerpo. Tuvo que ser impactante para los alemanes porque les estaba bombardeando con artillería y de repente aparecieron soldados de los aliados gritando y metiéndose en sus fuertes con ellos. Los aliados tienen dos favoritos para los combates en espacios reducidos, las armas y los cuchillos. El primero, el subfusil Thompson, que se hizo famoso durante las guerras de bandas de la ley seca. Este es el subfusil Thompson N1. Fue diseñado en la Primera Guerra Mundial como reventador de trincheras. Este pequeñín es de lo más potente. Dispara rondas con munición del calibre 45 y quizás no sirva para largas distancias, pero en espacios reducidos es lo mejor. Cumple su función. Para enfrentamientos en espacios extremadamente reducidos, algunos soldados recurren a una pieza realmente letal, diseñada por su propio oficial al mando. En 1942, el coronel Frederick inventó esto, la daga V-42. La V representaba la victoria, pero los miembros de la primera fuerza de servicios especiales la conocían como la daga de fuerza. La hoja estaba hecha de acero al carbono con doble filo. Tenía la huella de un pulgar para un mayor control y agarre. El mango estaba hecho de cuero y había un machacacráneos en el otro extremo. Hay que tener una determinada personalidad para matar a otra persona con un cuchillo o con tus propias manos. Había algunos en la brigada que disfrutaban de esta clase de trabajos. Nos gustaba pelear. La mayoría lo disfrutaban mucho. Como los Diablos Negros sabían pelear mano a mano, aquello debió de darles mucha confianza. Pero matar a alguien con un cuchillo a poca distancia, en vez de dispararle desde lejos, es algo muy diferente. Pero aquellos hombres lo disfrutaban. El violento, rápido y feroz ataque de los Diablos Negros cambió el curso de la situación. Las avanzadillas alemanas empezaron a retirarse. 7 horas. A medida que amanece, los alemanes supervivientes se retiran hacia Monte la Remetanea y hacia la zona entre Monte la Defensa y Camino. La primera fuerza ha conseguido una victoria táctica increíble, una que muchos creían imposible. Han completado la primera fase de la operación y se han hecho con el control de Monte la Defensa. Fue rápido. Para los alemanes fue toda una sorpresa. Todo acabó en 2 horas. Los Diablos Negros contaron 75 alemanes muertos, pero ellos también habían sufrido importantes pérdidas, 20 hombres asesinados y 160 heridos. Ahora esta exhausta fuerza tendrá que asegurar la montaña antes de pasar a su segundo objetivo. Habían triunfado, habían escalado la montaña, habían echado a los alemanes y aún así seguían atrapados en la cima, expuestos al clima, luchando desesperadamente por aferrarse a lo que pudieran y preocupados a pesar de su victoria por si aún podían perder. 7:30 horas. Se supone que los Diablos Negros están avanzando hacia su segundo objetivo, Monte Remetanea. Pero en vez de eso, 9 horas después de empezar la misión, se encuentran acorralados por un fuerte contraataque alemán. Los contraataques rápidos y repentinos son el sello de identidad del ejército alemán. Su experimentado enemigo está decidido a obligar a los Diablos Negros a bajar de la montaña. Las fuerzas alemanas en Italia están lideradas por el mariscal de campo Kesserling, uno de los mejores generales defensivos de Hitler. Apodado Albert el Sonriente, su estrategia es forzar a los aliados a una guerra de desgaste, dejándoles secos al obligarles a asaltar sucesivas líneas de defensa. Ahora la artillería alemana pone en marcha una lluvia de balas sobre las posiciones de la primera fuerza. Por encima del estruendo se oye el ruido de los cohetes, revelando que el enemigo ha desplegado una de sus armas más temidas. Presentado en 1941, el Nebelwerfer era un lanzacohetes de 6 cañones con un alcance de más de 5.500 metros.
Disparado por control remoto, disparaba todos sus cohetes a la vez. 6 cohetes en 10 segundos. La infantería de los aliados lo llamaba el Screaming Mini. Es la primera vez que John McKinnon está bajo el fuego de la artillería y tanto él como sus hombres intentan ponerse a cubierto. Estábamos en las antiguas posiciones alemanas, en el Platillo. Por supuesto, los alemanes estaban a la distancia perfecta, armaron sus morteros y sus lanzacohetes y fueron a por nosotros. Bajo un incesante bombardeo y el asedio de las ametralladoras, las víctimas empiezan a amontonarse. Había muchos heridos por el granito. Las ametralladoras golpeaban las rocas y los fragmentos de granito se les incrustaban a los hombres en la cara. Ahora, a plena luz del sol, la primera fuerza ha quedado expuesta a la siguiente fase del contraataque alemán. Francotiradores, escondidos entre las rocas. El sargento Bill Story, que participó en el reconocimiento inicial, llega a la montaña con su destacamento. Pronto aprende a mantener la cabeza gacha. Cada unidad alemana tenía cierto porcentaje de hombres especialmente entrenados como francotiradores que habían estado en una academia especializada. Perdimos a un gran número de hombres por su culpa. Ser francotirador es un arte. No todo el mundo puede hacerlo. Era la táctica defensiva perfecta para los alemanes, porque les permitía acorralar a compañías enteras con un solo puñado de habilidosos tiradores. Al igual que los equipos de francotiradores de hoy en día, los alemanes trabajaban en parejas. Uno miraba y el otro disparaba, intercambiando sus papeles cada 30 minutos aproximadamente para mantenerse frescos. Los francotiradores alemanes iban armados con un rifle de larga tradición y una producción de millones. El Kar-98 era un fusil de cerrojo alemán fabricado por Mauser. Estaba basado en un sencillo diseño de la Primera Guerra Mundial y era el arma personal de los soldados alemanes. Se le podía añadir una bayoneta, una mira telescópica o incluso una granada de fusil. Esta arma era fácil de usar y de mantener, y muy precisa. Disparaba 7,92 proyectiles por ronda y tenía una gran potencia. Voy a demostrar lo precisa que era disparando a 45 metros. Intentaré derribar ese huevo del poste. Estos son 45 metros, pero el mejor francotirador alemán de la Segunda Guerra Mundial podía garantizar un disparo en la cabeza a 365 metros, 8 veces esta distancia. Los Diablos Negros deberían estar avanzando hacia su segundo objetivo, Monte la Remetanea. Pero los francotiradores y el lanzamiento de cohetes les han acorralado. Con las comunicaciones cortadas, el oficial al mando, el coronel Frederick, escala la montaña para averiguar qué está ocurriendo. Nunca sabíamos por dónde iban a aparecer. Estabas ahí fuera, patrullando, soportando de todo, y aparecía en mitad de aquel infierno. Así era Frederick. Le hirieron 8 veces durante la guerra. El coronel Robert Frederick es un caso interesante. Hacía todo lo que hacían sus hombres. Escalaba las montañas que ellos escalaban, lideraba las operaciones en las que ellos participaban y, como en muchas fuerzas especiales, eso es algo crítico. Estaban muy unidos, así que los oficiales tenían que liderar si querían que sus hombres hicieran las increíbles hazañas que ellos mismos hacían. Pero liderar desde el frente no está exento de riesgos. Aquello les levantaba la moral y a él le permitía tomar el control de las cosas tal y como ocurrió. Pero es posible que perdiera la perspectiva general y se expusiera en exceso. Pero el coronel Frederick operaba dentro de los límites tecnológicos de su época. Las radios podían ser poco fiables y las líneas de teléfono a veces se rompían por los ataques de la artillería. No había drones de vigilancia ni cámaras en cascos que pudieran informarle de la situación, así que meterse ahí dentro probablemente fuera la decisión correcta y sin duda algo muy valiente. Desde lo alto de la montaña, el coronel Frederick consigue una mejor perspectiva de la situación, pero no tiene buena pinta.
Los Diablos Negros necesitan seguir avanzando para llegar hasta el segundo objetivo, Monte La Remetanea, pero a medida que intentan avanzar se encuentran con un fuerte ataque desde el punto más alto que aún sigue en manos enemigas. Al final del día, el Regimiento de Infantería norteamericano número 142 toma Monte Maggiore, al norte. Pero los británicos son expulsados de la cima de Monte Camino bajo un intenso fuego. Hasta que esté tomado, los Diablos Negros estarán atrapados. La primera fuerza pasa 2 largos días y 2 gélidas noches en las montañas bajo el incesante acoso del fuego. Están aislados, exhaustos, y les queda muy poca munición y agua. Tienen que arrastrar todos sus suministros por los caminos de las montañas asediados por el fuego. En cualquier momento, un fuerte contraataque alemán podría barrerles de la montaña. La situación no se calmará hasta que los británicos consigan tomar Monte Camino. Pero no tiene más opciones. El terreno les obliga a iniciar un asalto frontal directo. Con cada avance se encuentran con un granizo de morteros y proyectiles de ametralladora. El sargento Bill Story acaba de recibir su primera orden en el campo de batalla: reemplazar a uno de los muchos oficiales muertos. Está en el cuartel general al mando de la acción. Me coloqué sobre la cima de la defensa mirando hacia Camino y vi a los británicos. Subían hasta lo alto de Camino, solo sobrevivía un hombre y luego caía. Vi cómo lo hacían no una, sino varias veces. Normalmente los aliados confiaban en su potencia aérea y golpeaban a las defensas alemanas con bombas, cohetes y ametralladoras. Pero los cazabombarderos británicos y norteamericanos no habían podido despegar por el mal tiempo. El informe de situación del coronel Frederick para el cuartel general revela lo precaria que es ahora su posición. Los hombres están en malas condiciones por la fatiga, la exposición y el frío. Los francotiradores alemanes nos están acribillando. Las localizaciones que tomamos serán incómodas mientras el enemigo tenga controlada la ladera norte de Camino. La situación es desesperada. Al coronel Frederick solo le queda una opción: atacar. 5 de diciembre, día 3. Por fin, los Diablos Negros tienen munición, suministros y refuerzos suficientes para subir la montaña y lanzar un segundo ataque. Los Diablos Negros y los británicos están siendo diezmados por las ametralladoras y morteros alemanes y están escondidos entre defensa y Camino. El coronel Frederick envía 4 compañías para despejar la montaña. Para soportar el ataque, la primera fuerza echa mano de una devastadora y novedosa arma: El lanzacohetes o bazooka, llamado así por un instrumento musical que un famoso cómico solía utilizar hace tiempo. Los soldados de la primera fuerza de servicios especiales fueron los primeros en usarlo. Era bastante fácil de montar. Se necesitaba una pareja para dispararlo. Uno tenía que apretar el gatillo y otro cargarlo. Su trabajo también consistía en despejar la retaguardia porque el impacto trasero era muy fuerte. Los soldados norteamericanos habían aprendido a disparar a las ruedas de los tanques para dejarlos fuera de servicio. Disparaban proyectiles que perforaban los blindajes y eran capaces de atravesar 10 centímetros de acero. El bazooka llegó a nosotros como algo muy novedoso. Recibimos los primeros que se habían fabricado y básicamente escribieron el manual a partir de nuestra experiencia. Los hombres descubrieron que el bazooka tenía unas limitaciones bastante importantes. Para penetrar el blindaje de los tanques alemanes, el tirador tenía que estar a unos 45 metros. Además, la explosión trasera revelaba inmediatamente su posición, así que manejar un bazooka era considerado uno de los trabajos más peligrosos. Pero descubrieron que era realmente útil para acabar con los búnkeres del enemigo. Los Diablos Negros avanzan con bayonetas.
La zona está defendida por MG-42, francotiradores y morteros bien atrincherados. Tras varias horas de brutal combate en un espacio reducido, consiguen sacar a los alemanes de sus posiciones. Eso ayuda a los Diablos Negros a lograr su objetivo final, Monte la Remetanea. Los Diablos Negros ya han perdido a más de 400 hombres. Un tercio de su fuerza ha sido asesinada, herida o ha muerto de agotamiento. Ahora deben aguantar para un último y sangriento ataque al amanecer que decidirá el resultado de toda la operación. 6 de diciembre. Día 4. Los Diablos Negros han escalado la montaña, han tomado Monte la Defensa y han soportado 3 días de castigo aguantando en la cima. Ahora tienen la oportunidad de avanzar y acabar el trabajo. La primera fuerza de servicios especiales comienza el ataque, pero les sorprende lo que se encuentran. Llegar a la Remetanea no fue difícil en sí. Perdimos a algunos hombres, pero los alemanes no nos lo pusieron demasiado difícil. Los alemanes, agotados tras varios días de combate, se están retirando. Más tarde, ese mismo día, los británicos por fin toman Monte Camino. La última de las cimas está en manos de los aliados y la carretera a Cassino, la puerta hacia Roma, está abierta. Tras 6 días en la cima bajo el fuego, el frío y la falta de sueño, la primera fuerza de servicios especiales abandona la primera línea. La unidad ha conseguido llevar a cabo uno de los ataques nocturnos más extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial. Han desafiado las probabilidades de conquistar una montaña estratégicamente vital y conservarla ante cualquier ataque. Al bajar, los soldados disfrutan de un respeto recién conseguido. El batallón de infantería número 36 seguía trincherado en la parte inferior del Monte la Defensa. Llevaban unos 3 meses intentando escalar la montaña, pero nunca habían conseguido llegar a la cima. Cuando nosotros llegamos a aquella zona, algunos decían: «Vaya, sentimos lástima por vosotros, compañeros, y adiós, un placer conoceros». Aquello fue antes de que subiéramos. Pero estuvieron muy callados cuando bajamos. No podían creerse que lo hubiéramos conseguido. Pero inevitablemente, el coste fue alto. 73 Diablos Negros murieron y 313 resultaron heridos. Otros 116 fueron hospitalizados por agotamiento. Al final de la operación, los Diablos Negros acabaron en un estado un tanto lamentable. Habían pasado varios días luchando y habían escalado una gran montaña, así que los hombres que se habían dispersado por aquella zona, aunque triunfaron, acabaron hechos polvo. Entre los supervivientes de la espectacular misión estuvieron los canadienses Bill Story, Don McKinnon y el herido Joe Doffany. Los americanos Ken Betts y su valiente líder Robert T. Frederick. Más tarde, a los 37, se convirtió en el comandante más joven del ejército de los Estados Unidos y sería recordado como uno de los pocos generales que sirvieron en primera línea hombro a hombro con sus hombres. La primera fuerza de servicios especiales de élite del coronel Frederick jamás perdió una batalla en la Segunda Guerra Mundial. Pasaron el resto del invierno luchando y despejando el camino para el avance de los aliados hasta Roma. En junio de 1944, unos cuantos días antes del día D, los Diablos Negros se convirtieron en una de las primeras unidades de los aliados en entrar en la capital italiana. Tras su exitoso ataque en la defensa y su lucha a lo largo de Italia y más tarde de Francia, los Diablos Negros se ganaron una gran reputación como unidad de élite implacable con un temible récord de combate. Pero cuando la guerra en Europa fue llegando a sus últimos meses y la Alemania de Hitler empezó a enfrentarse a una derrota total, decidieron que ya no era necesaria una unidad tan especializada. Los soldados canadienses y norteamericanos recibieron la orden de volver a sus respectivos ejércitos. El 5 de diciembre de 1944 los Diablos Negros se reunieron por última vez. Creo que fue el día más triste de toda mi vida, cuando nos ordenaron que los norteamericanos se pusieran de pie y los canadienses se colocaran en columnas de 3, empezaron a caer lágrimas por todas partes.
Nadie se libró, por fuerte que fuera. Resultó más devastador aún porque éramos una unidad muy cohesionada y ya no íbamos a volver a estar juntos. Fue un día triste. La primera fuerza de servicios especiales existió durante algo más de 2 años. Hoy en día, son unos héroes olvidados de lo que muchos consideran el frente olvidado de la Segunda Guerra Mundial. Pero sus extraordinarias hazañas y su reputación por sus habilidades, valor y fuerza son una verdadera leyenda militar. Su legado por su gran valor y sus innovadoras herramientas, tácticas y entrenamiento sentaron las bases de las fuerzas especiales de Estados Unidos y Canadá que sirven a sus países hoy en día. En la Segunda Guerra